Parte 1 de, cuando estaba gravemente enfermo, mi esposa quiso divorciarse de mí, porque se había enamorado del hombre que le salvó la vida hace 10 años. Incluso intentó quedarse con la mitad de mi patrimonio, valorado en 150 millones. Accedí a divorciarme de ella, pero solo le di una pequeña fracción del dinero. Más tarde, se arrodilló suplicando mi perdón, diciendo que en realidad quien amaba era a mí, pero ya era demasiado tarde. Capítulo 1. Luis, gritó el médico sosteniendo el informe de diagnóstico. Presente, respondí, entrando en el consultorio. El médico me entregó el diagnóstico. ¿No ha estado comiendo bien? Al leer las palabras en el informe, el mundo comenzó a girar a mi alrededor. Cáncer gástrico, etapa avanzada. Debido a mi trabajo, realmente no había comido bien. Durante este viaje de negocios de medio mes, mi estómago no había dejado de doler. Hoy el dolor era tan fuerte que tosí sangre, así que no tuve más remedio que ir al hospital a examinarme. Nunca imaginé que tendría esta enfermedad. Mis manos temblaban y mi corazón estaba increíblemente pesado. Mis padres habían fallecido en un accidente automovilístico hacía menos de medio año, y ahora yo padecía una enfermedad mortal. Si yo moría, que sola quedaría mi esposa en este mundo. Al ver mi semblante pálido y oscuro, el médico me consoló. No se preocupe, el cáncer gástrico no es necesariamente una sentencia de muerte. Con un buen tratamiento, aún puede vivir muchos años. No lo creí. ¿Quién no sabe que el cáncer es una enfermedad mortal? Cáncer en etapa avanzada equivale a una sentencia de muerte. Me senté en una silla en el pasillo y pensé durante mucho tiempo. Decidí no tratarme. Total, voy a morir, no hay necesidad de malgastar el dinero. Que se lo quede mi esposa. Así tendrá asegurada la ropa y la comida por el resto de su vida. Terminé mi viaje de negocios antes de lo previsto y tomé un avión de regreso a casa. Al salir del aeropuerto, contacté a mi abogado. Iré en un momento a hacer un testamento. Necesitaba dejar claros los asuntos patrimoniales con mi esposa y dejar un testamento. El abogado dijo, de acuerdo, don Luis, puede venir cuando guste. Regresé a casa, abrí la puerta y todo estaba en silencio. Ana, ya llegué. Mi esposa no respondió ni salió. Supuse que habría salido de compras, así que la llamé por teléfono. La llamada se conectó, pero era la voz de un hombre la que respondió. Diga, ¿quién es? Me quedé perplejo y pregunté, ¿quién es usted? El otro respondió impaciente, ¿a usted qué le importa quién soy? Si tiene algo que decir, dígalo rápido. Me enfurecí, está usando el teléfono de mi esposa. ¿Por qué contesta con tan malos modales? ¿Dónde está mi esposa? ¿Cómo voy a saber dónde está su esposa? Este teléfono lo encontré, pero en ese momento, escuché una voz femenina y clara, cariño, ¿dónde está mi teléfono? Era la voz de mi esposa, Ana. Pregunté furioso, Ana, ¿a quién le estás diciendo cariño? Clic. Colgaron la llamada. La ira ardía dentro de mí. Llamé de inmediato otra vez. Después de un buen rato, contestaron. Era la voz de Ana. Cariño, ¿cuándo regresas? Su voz era dulce, parecía no sentirse culpable en lo más mínimo. Pregunté enfadado, ¿a quién le decías cariño hace un momento? ¿Quién es el hombre que está contigo? Ay, malinterpretaste. Es un compañero de clase, se apellida Gon, todos lo llamamos Lao Gon. Hoy tenemos una reunión de exalumnos, yo fui al baño y el compañero Gon contestó el teléfono por mí. Ana y yo éramos amigos de la infancia, desde la primaria hasta la universidad. Básicamente, conocía a todos sus compañeros. Por más que lo intenté, no recordaba que tuviera un compañero de clase con ese apellido. Insistí, ¿qué compañero Gon? No lo conoces. Ay, me están llamando, te llamo esta noche. Colgó. Apreté los puños, la sospecha me corroía por dentro. No volví a llamar, en vez de eso fui a la sala de seguridad de la urbanización. Le di un paquete de cigarrillos al responsable, diciendo que había perdido mi teléfono al regresar y quería revisar las grabaciones de vigilancia para buscarlo. Me permitió entrar a la sala de monitoreo para revisar. Vi que, durante varios días seguidos, Ana salía por la mañana y regresaba por la tarde, sin nada fuera de lo común. Pero ayer, había llevado a un hombre a casa. Era un hombre blanco y regordete, me resultaba algo familiar, pero no lograba recordar quién era. El hombre había llegado a la 1:50 de la tarde y Ana lo despidió a las 5:20 de la tarde. ¿Acaso no hicieron nada en todo ese tiempo? Capítulo 2. Mi estómago me dolía mucho. Presionándolo, regresé lentamente a casa. Mi mente era un caos. Pensaba, si Ana me era infiel, ¿qué debía hacer? ¿Divorciarme? ¿Cederla de buena gana a otro hombre? Pero si no me divorciaba, me sentiría incómodo y resentido. Al regresar a casa, revisé por todas partes, pero no encontré objetos de ningún otro hombre. Cada habitación estaba ordenada y limpia,
impoluta. A Ana le gustaba ordenar la casa. Cada vez que regresaba de un viaje de negocios, la casa estaba limpia y ordenada. De pronto, pensé que quizás me estaba preocupando demasiado. ¿Cómo podría una mujer a la que le gusta ordenar la casa tener intenciones de ser infiel? El video de vigilancia de la propiedad tampoco probaba nada. Después de todo, también podía llevar compañeros a casa para recibirlos. Además, Ana y yo llevábamos 10 años de matrimonio, siempre nos habíamos amado y respetado mutuamente, ni siquiera habíamos tenido una pelea acalorada. ¿Cómo podría ella traicionarme? Pensando en eso, me sentí algo culpable. Ana era la chica a la que había protegido desde que crecía, era el amor de mi vida. No debería haber desconfiado de ella. *clic. La puerta se abrió de repente. Ana había regresado. Al verme, se quedó paralizada. ¿Tú, has regresado? Detrás de ella había un hombre, precisamente el mismo que había traído a casa ayer, según el video de vigilancia. De inmediato, sentí como si me hubieran clavado un hielo en el corazón, helándome por completo. El dolor en mi estómago se convirtió en un espasmo. Conteniendo el dolor, pregunté con indiferencia, ¿te sorprende? No, se apresuró a explicar Ana, es que pensé que regresarías en unos días más. Volteó hacia el hombre y le dijo, pasa, siéntate. Luego me presentó, este es mi compañero de clase, Carlos. El hombre me miró con hostilidad. Yo también lo miré y le pregunté a Ana, ¿no era el señor Gon? El señor Gon es otro compañero, respondió Ana. Me dirigí a ella, amor, ¿olvidaste que conozco a todos tus compañeros? Ana visiblemente se puso nerviosa, me equivoqué, no es compañero de clase, es compañero de trabajo. ¿Qué compañero de trabajo? Ana ni siquiera trabajaba, ¿de dónde salía un compañero de trabajo? Siempre pensé que Ana era un poco tonta. Cada vez que mentía, yo podía darme cuenta. Antes me gustaba su apariencia inocente, pero ahora ya no. Ana, tartamudeando, dijo, es un excompañero de trabajo. ¿De hace 9 años? El hombre de repente se rió. ¿Don Luis no me recuerda? Hace 10 años, me arrebató a la mujer que amaba y me humilló. ¿Lo ha olvidado por completo? Estaba desconcertado. ¿Qué te quité a tu mujer? ¿Cómo es que no sé nada de esto? Además, ni siquiera te conozco, ¿cómo podría haberte humillado? Don Luis tiene muy poca memoria, claro, es normal, usted solo trata con gente de alta sociedad, no recordar a alguien de clase baja como yo es comprensible. Repliqué sarcásticamente, en nuestro país, todos son iguales, solo hay diferentes tipos de trabajo. No sé cómo distingues entre clase alta y baja. Olvídelo, de todos modos no entendería. Seré directo con mi propósito, vine a su casa a buscarlo. Hace 10 años me humilló diciendo que era un pobre diablo, se aprovechó de su poder para quitarme a Ana, y ahora voy a recuperarla. Cada vez entendía menos. Ana y yo crecimos juntos, desde el noviazgo hasta el compromiso y el matrimonio, nos conocíamos perfectamente el uno al otro. Aparte de mí, ella no había salido con ningún otro hombre. Los dos éramos el primer y único amor del otro. ¿Cómo pude haberme aprovechado de mi poder para quitársela? ¿Acaso, cuando Ana y yo éramos novios, ella también salía en secreto con este hombre? Le pregunté a Ana, ¿exactamente qué pasa entre ustedes dos? Ana respondió, hace 10 años, él me salvó la vida. Capítulo 3. De inmediato lo recordé. Hace 10 años, justo antes de que Ana y yo celebráramos nuestra boda, Carlos había aparecido. Pero en ese entonces era ciego, alto y delgado, muy diferente a ahora. Ana lo trajo y me dijo, Luis, cancelemos la boda. Quiero casarme con él. Estaba consternado, los preparativos de la boda ya están listos, ¿cómo puedes cancelar de repente? ¿Qué pasó? Ana respondió, Carlos me salvó la vida, y procedió a contarme lo sucedido. En ese entonces, Ana trabajaba en una empresa, donde Carlos era su compañero. Ese verano, la empresa organizó un team building en una zona montañosa. La primera noche en las montañas, Ana salió sola a tomar fotos del paisaje nocturno, pero resbaló y cayó por un acantilado. Por suerte, el acantilado no era muy alto, no perdió el conocimiento, pero su teléfono se había perdido en la caída y no podía llamar. Solo podía gritar pidiendo ayuda. Justo en ese momento, Carlos estaba cerca, al escuchar los gritos, acudió rápidamente a rescatarla, pero él también resbaló, una piedra rodó y le golpeó la cabeza. Aguantando el dolor, Carlos se agachó, hizo que Ana se subiera a sus hombros y la levantó. Cuando Ana regresó con otras personas, Carlos ya estaba inconsciente. Ana dijo, esa piedra dañó el nervio óptico de Carlos. Cuando despertó, todo estaba oscuro frente a sus ojos, estuvo en tratamiento en el hospital durante mucho tiempo. Al ser dado de alta, su vista seguía borrosa, tenía que acercarse mucho para ver apenas, era prácticamente un ciego parcial.
Quedó así por salvarme a mí, así que decidí casarme con él para cuidarlo. La interrumpí, ¿realmente lo amas o es lástima? Te salvó, podemos ayudarlo a curar sus ojos y darle una suma de dinero como agradecimiento. No es necesario que te cases con él, ¿verdad? Al fin y al cabo, la lástima no es amor. Ana dijo, pero en su estado, le será difícil casarse en el futuro. Si nadie lo cuida, ¿cómo va a vivir? Luis, tú estás sano, puedes volver a casarte sin mí. ¿Podrías cedernos el paso? Antes de que yo pudiera hablar, Carlos se enfadó y preguntó, Ana, ¿me amas o me compadeces? Ana lo miró a él, luego a mí, y no dijo nada. Carlos, furioso, exclamó, así que solo me tienes lástima, gritándome, don Luis, ahora me desprecias, pero algún día haré que te arrepientas. Dio media vuelta y se fue. Unos días después, Ana y yo celebramos nuestra boda sin problemas. Nunca imaginé que, 10 años después, ellos dos volverían a estar en contacto. Y ahora Ana quería divorciarse de mí por él. Carlos dijo con rencor, don Luis, en ese entonces, aprovechándote de tu dinero, me despreciaste, me humillaste y obligaste a Ana a casarse contigo. Ya ha desperdiciado 10 años de su juventud contigo, y yo la he esperado pacientemente durante 10 años. Ahora es momento de que me la devuelvas. Me pareció ridículo, tienes razón, ciertamente te despreciaba, y ahora también lo hago. ¿No decías que estaba ciego? ¿No eras un invidente? ¿Cómo es que ahora puedes ver? Carlos dijo, me curé. Sonreí fríamente, solo con ese tipo de trucos puedes engañar a Ana. Ana lo defendió, no me está mintiendo, en ese momento realmente estaba casi ciego. Todos estos años ha estado en tratamiento, y solo después de curar sus ojos vino a buscarme. La miré con sarcasmo, solo tú le creerías. Antes me gustaba la inocencia de Ana. Ahora me daba cuenta de que no era inocencia, sino estupidez. Basta de tonterías, dijo Carlos, sacando un papel y extendiéndolo sobre la mesa. Total, Ana ya ha decidido estar conmigo. Este es el acuerdo de divorcio, firma. Ana ya lo hizo. Vi que en el acuerdo de divorcio decía, 2 casas, una para cada uno, 2 locales comerciales, uno para cada uno. Todos los ahorros, fondos, acciones de la empresa, etc., se dividirían a partes iguales entre Ana y yo. El total que debía darle era de 150 millones. Asterisco capítulo 4. Pregunté, Ana, ¿cómo calculaste estos 150 millones? Ana guardó silencio, mirando a Carlos. Carlos respondió por ella, la herencia que tus padres te dejó es de 300 millones, divididos a partes iguales entre los dos, ¿no son exactamente 150 millones? ¿Y por qué debería dividirlos a partes iguales? Por el certificado de matrimonio que los une. Me reí, así que ella se casa contigo llevándose 150 millones, una casa y un local, y tú te beneficias sin hacer nada, convirtiéndote directamente en un pequeño adinerado. Vaya cálculo más astuto. 150 millones, para un verdadero magnate, es una gota en el océano, pero para una persona común, es una fortuna inmensa. Mucha gente no puede ganar tanto en toda su vida, y él solo necesitaba un certificado de matrimonio para tenerlo todo. Al descubrir la conspiración de Carlos, su rostro se sonrojó al instante. Golpeó la mesa de café, furioso y avergonzado, gritó, esto es lo que me debes. Ana se casó contigo durante 10 años, me hiciste perder 10 años. La herencia que Ana recibe no es más que una compensación para nosotros. ¿Qué más preguntas? Sonreí fríamente, poder decir palabras tan descaradas con tanta seguridad. Ana, ¿qué ves en él? Carlos gritó, Ana y yo nos amamos profundamente, fuiste tú quien nos separó sin vergüenza. Ella ama mi atractivo y mi comprensión, no como tú, que la tratas como a una sirvienta. Carlos era algo guapo en su juventud, pero ahora estaba gordo, con menos de 40 años ya tenía panza de cerveza y algo de entradas en el cabello. Comparado conmigo, él era claramente más viejo y feo. No sabía que le veía a Ana. Miré a Ana y pregunté, ¿le dijiste que te trato como a una sirvienta? Ana no trabajaba, era natural que se encargara de las tareas del hogar, pero cuando yo volvía a casa, siempre las hacíamos juntos. Disfrutaba mucho hacer las tareas domésticas con ella. Cocinábamos juntos, lavábamos los platos juntos, charlábamos mientras trabajábamos, la atmósfera era muy buena. Además, no teníamos hijos, ni mascotas, así que no había muchas tareas domésticas. ¿De dónde salía eso de que la trataba como a una sirvienta? Ana bajó la cabeza sin mirarme, evitando responder a mi pregunta, ya he decidido divorciarme, no hace falta que gastes más saliva. Un dolor punzante atravesó mi estómago. Esperé a que el dolor aliviara un poco antes de hablar, ciertamente estoy gastando saliva. Acepto el divorcio, pero el acuerdo debe modificarse. Carlos preguntó, ¿cómo?
Rompí el acuerdo y dije, haré que un abogado redacte uno nuevo y se lo daré a Ana mañana en la oficina de registro civil. Carlos lo pensó y aceptó. Bien, entonces nos vemos mañana en la oficina de registro civil. Lo miré fijamente. Si tú apareces, no me divorcio. Carlos cambió de expresión. ¿Por qué? No permitiré que Ana, recién divorciada de mí, se case contigo de inmediato. Ustedes no tienen vergüenza, pero yo sí. Mañana no pueden registrar su matrimonio. Carlos golpeó la mesa. ¿Con qué derecho nos prohíbes algo? Sonreí con desdén, porque ella sigue estando registrada en mi familia. Tú. Ana lo detuvo. No discutas más, iré sola mañana. Carlos reprimió de inmediato su ferocidad, se volvió hacia ella y dijo con suavidad, está bien, te haré caso, mañana no iré. Entonces, volvamos a casa. Ana me miró, dudó un momento, pero finalmente se fue con Carlos. Asterisco, bam. Asterisco, la puerta se cerró. Dentro de la casa reinaba un silencio mortal. Me quedé de pie en el centro de la sala, pensando en los 10 años de devoción que le había dado a Ana, y como ella los había descartado tan fácilmente. Me sentí con el corazón helado y lleno de ira. De repente, un dolor punzante en el estómago, un sabor metálico y dulzón subió a mi garganta. ¡Guac! Abrí la boca y vomité un gran chorro de sangre. Asterisco capítulo 5. Mareado y con la vista nublada, el dolor de estómago se intensificaba. Presioné mi estómago con ambas manos, me moví lentamente hacia el sofá y me senté, sin atreverme a moverme por un buen rato. Mi mirada se posó en la pared. Allí colgaba un marco con una foto de Ana y yo. Al ver su rostro risueño e inocente, el dolor de estómago empeoró. Hasta ahora, no podía creer que mi matrimonio hubiera terminado tan abruptamente. La chica que vi crecer, a quien siempre protegí, por un mentiroso patológico, estaba dispuesta a abandonarme sin piedad. Sonó el teléfono. Era el abogado preguntándome si ya había llegado. Conteniendo el dolor, dije, por ahora no iré a hacer el testamento. ¿Podría venir mañana a mi casa con el testamento de mis padres? De acuerdo, colgué. Pensé en que, en el hospital, había querido dejarle todas mis propiedades a Ana. No pude evitar una sonrisa amarga. Qué tonto fui. No me di cuenta de que ya había traicionado nuestro matrimonio. Ya que nos divorciaríamos, que no espere obtener ciertos bienes. No dejaré que ese bastardo de Carlos se lleve mi dinero. Esa noche, con la mente llena de preocupaciones y el dolor de estómago, no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, me reuní con Ana en la oficina de registro civil, acompañado por el abogado. Carlos, como era de esperar, no apareció. El abogado le informó a Ana que mis padres habían dejado un testamento en vida. Todos los activos a su nombre serían solo para mí. Las 2 casas y los 2 locales comerciales los compraron mis padres y aún estaban a su nombre, porque yo no había completado los trámites de herencia. Así que, al divorciarme de ella ahora, solo podíamos dividir las propiedades que estaban a nombre de ambos. Ana originalmente tenía trabajo, pero en el segundo año de nuestro matrimonio, quedó embarazada y, tras un aborto espontáneo, renunció para guardar reposo en casa. Desde entonces, no volvió a trabajar. Yo podía mantenerla de todos modos, así que no me importaba si trabajaba o no. Trabajaba en la empresa de mis padres, con un salario mensual de 100.000, del cual le daba 20.000 a Ana para sus gastos personales. Como sabíamos que nuestros padres tenían dinero, ambos gastábamos sin control, sin ahorrar. A menudo invitábamos a comer a amigos, viajábamos dentro y fuera del país. Ana, en cada cambio de temporada, compraba sin falta la ropa de última moda, todas de marcas reconocidas. Incluso para los artículos de uso diario, comprábamos lo mejor. Gastar el dinero como agua era una buena descripción de nuestros gastos. Así que no solo no teníamos ahorros, sino que además nuestros padres nos subsidiaban. Después del fallecimiento de mis padres, en estos 6 meses, sumido en el dolor, no tenía ánimos para salir, suspendí todas las actividades de entretenimiento, y solo así pude ahorrar algo. Pero los ahorros combinados de ambos eran solo de 500.000. Dije, ese coche, lo compramos por más de 1 millón, depreciado a la mitad, también cuenta como 500.000. Es decir, nuestros bienes gananciales suman solo 1 millón. Tu mitad, 500.000. ¿Alguna objeción? Ana guardó silencio un momento, luego dijo, ninguna. Me sorprendió un poco, pensé que armaría un escándalo. Quizás fue porque el abogado estaba presente y además vio el testamento de mis padres, sabiendo que pelear sería inútil. Pregunté, ¿prefieres el coche o el dinero? Ella vaciló y dijo, solo es 1 millón, ¿no podrías dármelo todo? Sonreí con ironía, ¿por qué debería dártelo todo? Ana, con el rostro enrojecido, dijo, todavía tienes la enorme herencia de tus padres, yo en el futuro no tendré nada. Después del divorcio,
¿Acaso sigues teniendo alguna relación conmigo? Al menos fuimos esposos. Negué con la cabeza. Como fuimos esposos, dividirte 500.000 es ya haber hecho todo lo humanamente posible. Del resto, no hay nada que discutir. Si seguíamos siendo esposos, podía darle todo, pero divorciados, no quería darle ni un centavo más. Ana se enfadó. Nunca pensé que fueras tan tacaño, Luis. Después de conocerte todos estos años, divorciarme de ti es la decisión más correcta. Capítulo 6. Sonreí con sarcasmo. Tú, por ser infiel durante el matrimonio, eres la parte culpable. Si demandara el divorcio, ni siquiera obtendrías los 500.000. El rostro de Ana se sonrojó al instante. Miró al abogado. Sentía que era vergonzoso que un extraño supiera de su infidelidad. Pero el abogado pensó que ella, con la mirada, le preguntaba sobre conocimientos legales relevantes, y asintió. Si lo decidiera un tribunal, la parte culpable recibiría una menor parte de los bienes. Ana cambió de opinión. Quédate tú con el coche, total yo no sé manejar. Le entregué el acuerdo de divorcio, firma. Con el acuerdo de divorcio, el certificado de divorcio se obtuvo rápidamente. Le transferí los 500.000, y oficialmente seguimos caminos separados. Ana se fue en taxi. Yo también salí de la oficina de registro civil. El abogado, al verme siempre tan calmado, dijo, al principio pensé en consolarte, pero veo que estás bien. Sonreí y negué con la cabeza, no es necesario consuelo, ahora soy libre, me parece bien. Al regresar a casa, al ver las habitaciones vacías, ya no pude mantener la calma. La amistad desde la infancia, el amor en la edad adulta, 10 años de matrimonio, las emociones a las que dediqué todo mi cuidado, en este momento, se desmoronaron por completo. Al recordar que Ana había admitido que me había sido infiel desde hacía tiempo, la ira me invadió, ya no podía soportarlo más. Agarré el termo y lo lancé con fuerza contra la pared. ¡Cras! El termo dio directamente en el marco de vidrio de la foto, rompiéndolo. Agarré la foto y la partí en dos. Corrí hacia el dormitorio, arranqué la foto de bodas colgada en la pared sobre la cabecera y la destrocé. En poco tiempo, el interior quedó hecho un desastre. El dolor de estómago me producía espasmos. Tosí sangre de nuevo. Inclinado, caí en el sofá, todo mi cuerpo temblaba, mis ojos se nublaban. Sentía que me iba a morir. Quizás morir fuera mejor, así podría reunirme con mis padres. Después de mi muerte, la herencia de mis padres podía donarse al país, eso sería mejor que dársela a personas desagradecidas. De repente, un dolor agudo en el estómago, como si me hubieran clavado un cuchillo. Mis ojos se oscurecieron y perdí el conocimiento. Tuve un sueño muy largo. Soñé que era muy pequeño, veía a Ana balbucear y agitar manos y pies. Mi mamá me preguntó, «Pequeño Luis, ¿te gusta la hermanita?» Toqué la carita de la niña en brazos de la tía, y dije riendo, «Sí». ¿Quieres que la hermanita sea tu esposa cuando crezca? Sí. La mamá de Ana sonrió y dijo, entonces debes proteger bien a la hermanita, para que cuando crezca quiera ser tu esposa. Aseguré, tía, protegeré a la hermanita. Ana crecía día a día, yo la cargaba y la llevaba a cuestas, cuidándola con mucho cuidado. Ella iba a la escuela, yo iba con ella, la acompañaba y recogía todos los días. Si alguien la molestaba, sin falta le hacía pagar las consecuencias. En un abrir y cerrar de ojos, la pequeña creció. Sosteniendo el anillo, me arrodillé en un acto romántico. Ana, te amo, deseo protegerte toda la vida, ¿quieres quedarte a mi lado? Ella, tímida, asintió, sí. Le puse el anillo, feliz la tomé en brazos y la hice girar. De repente, Ana se quitó el anillo y lo tiró al suelo. Anulo el compromiso, no me casaré contigo. Pregunté sorprendido, ¿por qué? Quiero casarme con él. Sacó a alguien desde detrás de ella. Se llama Carlos, es mi compañero de trabajo, me salvó la vida, quiero casarme con él. Dije, si le tienes lástima, puedes cuidarlo como a un hermano. Carlos, furioso, gritó, me estás humillando, haré que te arrepientas. Dio media vuelta y se fue. Ana extendió la mano para sostenerlo, ve despacio. Carlos la rechazó de un empujón, vete, no necesito tu lástima, no te compadezco, estoy preocupada por ti. Ana insistió en sostenerlo. Yo, enfadado, le grité, Ana, si hoy cruzas esta puerta, no vuelvas. Los pasos de Ana se detuvieron. Capítulo 7. Luis, ¿quién me llamaba? Quería responder, pero no podía abrir la boca. Quería ver quién era, pero no podía abrir los ojos. La voz desapareció, y caí de nuevo en una oscuridad infinita. ¿Por qué no despierta todavía? Una voz familiar llegó a mis oídos. Abruptamente abrí los ojos y vi a Ana, sus ojos estaban hinchados y rojos. ¿Qué te pasa?, pregunté sentándome. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana,
¿por qué no me dijiste que estabas enfermo? Me di cuenta de que estaba en una habitación de hospital. Luego recordé lo que pasó antes de desmayarme. Olvidé que me había divorciado de ella. Pensé que había sufrido una injusticia y aún quería preguntarle qué había pasado. Me acosté y respondí con frialdad. ¿Y qué pasaría si te lo dijera? ¿Acaso no te divorciarías? Ella guardó silencio. ¿Divorcio? Sonó una voz fuera de la puerta. Entró mi buen amigo José. Me miró, luego miró a Ana. ¿Se divorciaron? ¿Cuándo fue? ¿Hace unos días no estaban bien? Ana, incómoda, se fue rápidamente. José no solo era mi amigo, sino también vicepresidente de la empresa familiar. Era mayor que yo y me trataba como a un hermano. Según dijo, necesitaba que firmara un documento, llamó a mi teléfono pero no contesté, así que llamó a Ana. Yo aún no había eliminado el acceso de huella digital de Ana, ella abrió la puerta, entraron los dos, me encontraron desmayado en el sofá, con manchas de sangre por todas partes, me llevaron al hospital y así supieron que tenía cáncer gástrico. José me reprendió mucho, diciendo que me divorcié a escondidas y también oculté la enfermedad. Dijo, es solo un divorcio, no es que el mundo se vaya a acabar. El cáncer gástrico tampoco es una enfermedad mortal. Con un buen tratamiento puedes vivir 30 o 50 años sin problema. ¿Es que no tienes dinero tras el divorcio? Yo tengo. Asentí, tengo dinero, me trataré. Esta vez el dolor de estómago fue demasiado fuerte, decidí someterme bien al tratamiento para intentar vivir algunos años más. José dijo, así me gusta, concéntrate en tratar tu enfermedad. Cuando salgas del hospital, te presentaré a una chica joven y bonita. Sonreí amargamente y negué con la cabeza. Olvidemos lo del matrimonio, quiero viajar unos días. No hay problema, es justo lo que necesitas, viajar para despejarte. En la empresa estoy yo, no te preocupes. Después de salir del hospital, completé los trámites de herencia y oficialmente me convertí en un pequeño acaudalado de 300 millones. Luego me fui de viaje, volando por todo el mundo, mi estado de ánimo también se elevaba. Me quedaba en cada atracción, absorbía grandes cantidades de aire fresco, y mi estómago rara vez me dolía. 2 meses después, recibí una llamada de Ana. Ella preguntó, Luis, ¿dónde estás? Respondí, de viaje en el extranjero. ¿Y cuándo regresarás? ¿Pasa algo? Guardó silencio un buen rato, luego dijo, estoy embarazada, es tuyo. Mi cabeza zumbó. Después de tantos años sin poder quedar embarazada, ¿cómo era que ahora sí? Atónito por un momento, una gran alegría brotó en mi corazón. Siempre había deseado tener un hijo. Lo anhelé desde que me casé, lo esperé durante 10 años enteros. Cuando Ana quedó embarazada pero sufrió un aborto espontáneo, ella no pareció muy afligida, pero yo me entristecí muchísimo. Pero temía hacerla llorar, así que me escondía a un lado para sufrir a solas. Frente a ella, aún tenía que consolarla. Este hijo quizás no tenía suficiente afinidad con nosotros, no importa, vendrá el próximo. Pero desde entonces, ella nunca volvió a quedar embarazada. Nunca pensé que ahora, de repente, lo estuviera. Mis padres, en el más allá, también estarían contentos, ¿verdad? En vida, anhelaban que tuviera un hijo pronto, ahora por fin podía darles una explicación a mis padres. Estaba tan emocionado que por un momento no supe qué decir. Del otro lado, Ana dijo, es verdad. Asterisco capítulo 8. De inmediato, una alerta resonó en mi mente. ¿Por qué lo enfatizaba? ¿Por qué tartamudeaba? De repente recordé que Ana y yo ya llevábamos divorciados más de 2 meses, el hijo posiblemente no era mío. Inmediatamente me calmé y pregunté, ¿cómo pruebas que es mío? Ella dijo, Carlos no quiere hijos, siempre usa condón. Cuando estaba contigo, no usábamos anticonceptivos. Ciertamente no usábamos anticonceptivos, pero no creía que Carlos no quisiera hijos. Dije fríamente, entonces espera a que nazca y haremos una prueba de paternidad. Si el hijo era mío, lo criaría. Si no era mío, que no espere obtener ni un centavo de mí. 15 días después, terminé mis viajes y regresé. Al día siguiente, fui al hospital para una revisión. Apenas entré al vestíbulo, escuché a 2 personas discutiendo. Al fijarme, eran Ana y Carlos. Carlos regañaba a Ana en voz alta, ¿y qué mostró el examen? ¿Es anormal? ¿Se puede ver si es niño o niña? No mostró nada, solo dice normal. ¿No es un desperdicio de dinero? Ana, con el rostro pálido, dijo, todos los embarazos requieren chequeos prenatales, ¿cómo es un desperdicio? Este hijo no es mío, ¿por qué debería pagar yo los exámenes? Ana, entre enojada y ansiosa, dijo, ¿cuándo he gastado tu dinero? Estoy gastando el mío propio. ¿Qué demonios dices? Te casaste conmigo, tu dinero es mi dinero. Carlos levantó la mano, listo para golpear a Ana. Mis puños se apretaron instantáneamente.
Como hace años, en la escuela, cuando veía a alguien molestar a Ana, apretaba los puños y salía corriendo. Protegerla casi se había convertido en un instinto para mí. Incluso divorciado, no podía soportar verla ser maltratada. Oye, alguien a mi lado gritó, no se puede golpear a las personas. O llamo a la policía. Carlos se detuvo, sorprendido, y entonces me vio a mí. Ana también me vio, y al instante sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrí mis puños, dándome cuenta de que ya no tenía derecho a protegerla. Ahora Carlos era su esposo, las discusiones entre parejas son comunes, incluso si la golpeaba, era violencia doméstica. Si yo ayudaba a Ana golpeando a Carlos, solo estaría metiéndome donde no me llamaban, quizás Ana incluso me demandaría. Entonces yo sería el que busca problemas sin razón. Carlos miró a Ana con una sonrisa fría. ¿Aún te atreves a decir que no es su hijo? Si no es de su semilla, ¿por qué vienes a hacerte chequeos y él viene también? Si hoy no te hubiera seguido, ¿acaso se estarían viendo a escondidas en el hospital? Ana, con lágrimas de frustración, dijo, Luis viene al hospital a recoger medicamentos, ¿qué tiene que ver conmigo? Si no tiene que ver contigo, ¿cómo sabes que viene a recoger medicamentos? Porque él está enfermo. ¿Cómo sabes que está enfermo? ¿Realmente te importa? Entonces vete, regresa con él. Carlos se fue a grandes pasos. Ana me miró y salió corriendo detrás de él. Yo entré al hospital, con un dolor punzante en el corazón. Ana era la mujer a quien amaba profundamente. Estuve casado con ella 10 años, ni siquiera una palabra fuerte me atrevía a decirle. Y ahora la veía siendo insultada por su llamado esposo, y casi golpeada. Pero era su propia elección, ¿qué podía hacer? Solo podía compadecerme de mí mismo, de haber amado a Ana todos estos años, sin poder retener a su persona, ni su corazón. Me compadecía de que todo lo que hice fue en vano. Hasta ahora, no lograba entender, por qué Ana me lastimaba así. Éramos el amor inocente mutuo, pero ella estaba hechizada por un gamberro como Carlos. Hace 10 años quiso anular nuestro compromiso para casarse con él. 10 años después, aún por este hombre, me abandonó. Al sentirme mal, mi estómago volvió a molestarme. Capítulo 9. Rápidamente ajusté mi estado mental y me dije a mí mismo, menos mal que me divorcié, de lo contrario probablemente me habrían puesto los cuernos, incluso podría haber terminado criando al hijo ilegítimo de Carlos. ¡Qué suerte! Me sentí mucho mejor y entré al hospital. El médico dijo que mi estado era bueno. Si continúa tomando la medicación y mantiene una buena actitud, gradualmente el dolor de estómago desaparecerá. Me alegré. Al regresar a casa, Ana me esperaba a la entrada de la urbanización. Al verme bajar del coche, corrió hacia mí y dijo, Luis, no te estoy mintiendo, el bebé realmente es tuyo. Respondí con frialdad, ¿ya no te dije que cuando nazca haremos la prueba de ADN? Caminé hacia la urbanización y ella me siguió de cerca. Me detuve, ¿qué más quieres? Tú. Ana me miró, con el rostro enrojecido, y balbuceó, ¿podrías prestarme un poco de dinero? La miré, los 500,000, en más de 2 meses, ¿ya los gastaste? Ella, avergonzada, dijo, compramos un coche, ya casi no quedaba, luego compramos algunos muebles, ahora ya no queda nada. Pregunté con sarcasmo, ¿ustedes no trabajan? Él tiene trabajo, pero dice que no va a criar a tu hijo. Sonreí fríamente, una vez divorciados, el bebé en tu vientre ya no tiene que ver conmigo. Te casaste con quien te casaste, el hijo que des a luz será de él. Ella se quedó atónita. ¿En serio? Agregué, cuando des a luz, haremos la prueba de paternidad. Si es mío, asumiré mi responsabilidad y lo criaré personalmente. Por ahora, no tienes pruebas de que el niño sea mío, así que no cuentes con que pague nada. Di media vuelta y me fui. Al día siguiente, regresé a la empresa a trabajar. José había manejado la empresa muy bien, aunque también estaba agotado. Dijo, por fin regresas, ¿cómo está tu salud? ¿Ha mejorado? Asentí, mucho mejor. Me alegra oírlo. Veo tu rostro sonrojado y lleno de energía, no pareces un enfermo en absoluto. Sonreí, has estado muy ocupado últimamente, te daré unos días de descanso, ve a casa y relájate. Está bien, José sonrió. Cuando termine mi descanso, te presentaré a una novia, una chica muy guapa, te aseguro que no te decepcionará. Negué con la cabeza. Sentía que sería muy difícil superar el daño que Ana me había causado. Sin embargo, más tarde me di cuenta de que mi conclusión era prematura. Todo estaba por definirse, todo era posible. 2 meses después, volví a ver a Ana a la entrada de la urbanización. Su vientre era notablemente más grande. Al ver a la joven a mi lado, murmuró, ¿es esta tu nueva novia? Asentí, sí. Sofía se presentó con naturalidad. Cuñada, soy la novia de Luis. Me llamo Sofía, puedes llamarme Sophie.
Ana miró el rostro juvenil de Sofía y preguntó, ¿no hay mucha diferencia de edad entre ustedes? Sofía respondió, no mucha, Luis solo me lleva 10 años. 10 años de diferencia es bastante. Yo solo le llevaba 4 años a Ana. Ana guardó silencio un momento y dijo, disculpa, necesito hablar con Luis sobre algo. Sofía, comprensiva, dijo, entonces ustedes hablan, yo voy a casa a preparar la cena. Ana miró a Sofía entrar en la urbanización y me preguntó, ¿sabe ella que tienes cáncer de estómago? Sí, ella es mucho más joven que tú, ¿estás seguro? Levanté una ceja, me la presentó José, ella conoce bien mi situación. Sofía era la prima de José, recién graduada había hecho prácticas en nuestra empresa y hace poco fue contratada formalmente, así que ya la conocía desde antes, pero siempre la había visto como una hermanita menor y la había cuidado. Cuando José terminó su descanso, la persona que me presentó para citas fue Sofía. Me negué, dije, tengo cáncer de estómago y además soy mayor que ella, salir conmigo sería un insulto para ella. Asterisco capítulo 10. José dijo, Sofi ya te conoce tu situación desde hace tiempo, incluso ha dicho antes que te admira mucho. No importaba lo que dijera, yo seguía negándome. Con solo 2 meses de divorciado, realmente no quería hablar de matrimonio. El fin de semana, Sofía fue a mi casa con José. José no paraba de elogiar a Sofía, funcione o no, al menos pasen un tiempo juntos para probar. Negué con la cabeza, es 10 años menor que yo, hay una brecha generacional entre nosotros. ¿Qué brecha ni qué brecha, si te conozco? No eres un viejo decrépito. Sofía tampoco es una chica inmadura, es muy madura. Prueben, y si no funciona, se separan. Me costó mucho rechazar sus entusiastas esfuerzos como casamentero, y solo accedí a intentar salir con Sofía. La verdad es que a mi edad, ya no siento pasión por el amor. No pensé en cuánto tiempo podríamos estar juntos, creía que definitivamente terminaríamos separándonos. Sofía era muy diligente, en cuanto llegaba entraba a la cocina a preparar la comida, y sabiendo que mi estómago no estaba bien, preparaba específicamente gachas para cuidarlo. Después, siempre tomaba la iniciativa para acercarse a mí y cuidarme. Poco a poco supe que sus padres habían fallecido, antes vivía con algunos familiares. Luego, su primo José compró una casa y ella pasaba más tiempo viviendo en su casa. Ella me dijo, Luis, mi primo se va a casar, ya no puedo seguir viviendo en su casa, realmente deseo tener un hogar propio. Mi corazón se ablandó, pensé que aunque yo tenía una casa, estaba solo y frío, sin sensación de hogar en absoluto. Una chica tan buena como Sofía no me despreciaba, ¿por qué debía defraudarla y hacerla sentir insegura? Así que formalicé una relación con ella. Ana de repente comenzó a llorar, me arrepiento, Luis, no debería haberme divorciado de ti, volvamos. Me pareció gracioso, llevabas 10 años obsesionada con Carlos, y con menos de medio año de casada, ¿ya te arrepientes? Sí, dijo entre sollozos. Él me engañó, todo lo que dijo antes eran mentiras, me convenció para divorciarme de ti, caí en su trampa. Antes, con solo verla llorar, mi corazón se partía. Ahora, incluso si lloraba con un rostro desconsolado, mi corazón permanecía impasible. Tampoco podía creer que mi amor por ella, que una vez fue tan intenso, se hubiera desvanecido por completo en solo medio año de separación. El amor herido solo quiere olvidar lo más rápido posible. Dije, ya te has casado con él, y yo tengo novia, es imposible que volvamos. Vete. Me di la vuelta y entré en la urbanización, detrás de mí ella lloraba con gemidos, muy triste, muy lastimosa, pero no me volví. Mi corazón, una vez herido, ya estaba muerto. Su tristeza ya no tenía nada que ver conmigo. Después, Ana vino a buscarme varias veces, pero directamente me negué a verla. Un día, mientras trabajaba intensamente en la oficina, el guardia de seguridad llamó para informar que mi exesposa solicitaba verme. Dije, no la recibo. Poco después, el guardia informó de nuevo, la señora está arrodillada a la entrada, dice que si no la recibe, no se levantará. Me enfurecí, déjala arrodillada, no le hagan caso. Poco después, José entró corriendo apresuradamente, viejo Luis, ¿qué le pasa a Ana? ¿Por qué está arrodillada a la entrada de nuestra empresa? Dije, no le hagas caso. Yo tampoco quiero, pero algunos entrometidos grabaron videos y los subieron a internet. ¿Los subieron a internet? Me alarmé, esto causaría un gran impacto negativo en la empresa. José me acercó su teléfono, mira. Al ver la escena en el video, mi corazón se encogió con fuerza. Ana estaba arrodillada erguida frente a la entrada principal de la empresa, con el rostro lleno de tristeza, los ojos llorosos y su prominente vientre claramente visible. Creía que entre ella y yo ya todo había terminado.
Creía que mi corazón hacia ella era ya de hierro, que podía ignorar todo sobre ella, dejar de preocuparme por sus alegrías y penas. Pero en este momento, su imagen aún me atravesó profundamente el corazón. Asterisco capítulo 11. Era la chica que vi crecer. La chica que amé durante 10 años, que protegí durante 10 años, a quien no podía soportar ver derramar una lágrima. Y ahora estaba arrodillada en una calle transitada, suplicando de manera lastimera verme. ¿Cómo ese bastardo de Carlos la había llevado a este extremo? José señaló y dijo, mira, el video muestra claramente el nombre de nuestra empresa, es como si quisieran perjudicarnos a propósito. Reaccioné, pensando que en este momento compadecer a Ana era simplemente ridículo. Desvié mi mirada hacia los comentarios debajo. Un canalla estuvo con ella 10 años, ella abortó 8 o 9 veces por él, ahora que está vieja y deslucida, él se divorcia de ella y ni siquiera se hace cargo del hijo en su vientre. Los internautas, sin saber la verdad, me llenaron de insultos. Demonios, 10 años de matrimonio, 8 o 9 abortos. ¿Sigue siendo humano? Seguro que es una bestia, ninguna persona normal sería tan inhumana. ¿Ese canalla es de esta empresa? Quejémonos con el jefe para que lo despidan. ¿Y si el canalla es el propio jefe? No importa si es el jefe o un empleado común, esta empresa está en mi lista negra. Sin embargo, los internautas actuales no solo siguen la corriente, sino que piensan de forma independiente, así que también había otros comentarios. ¿Es real este video? Si una mujer está casada, ¿no es ella quien decide si tener hijos o no? Sí, si el hombre no los quiere, que no quede embarazada. ¿Cuánto cuestan los anticonceptivos? Exacto, si con el primer hijo que no pudo conservar ya supo que el hombre era un canalla, ¿por qué siguió teniendo más? Queda embarazada y aborta, 8 o 9 veces, ¿acaso no es su propio cuerpo el que sufre? ¿Realmente existe una mujer tan tonta? Entonces solo puedo decir que se lo buscó. Lástima por su desgracia, enfado por su falta de lucha, el que es digno de lástima tiene su lado detestable. Cada vez me parece más falso, ¿será un sketch grabado? ¿Y por qué graban el sketch a la entrada de una empresa? ¿No es perjudicial? Luego aparecieron muchos comentarios idénticos, exactamente con las mismas frases. Dejando de lado los hechos, ¿acaso el hombre no tiene ninguna responsabilidad por embarazar tantas veces a la mujer? Dejando de lado los hechos, la mujer dedicó 10 años de su juventud al hombre, y ahora, estando embarazada, él la abandona. ¿Acaso ese hombre no es un canalla? Dejando de lado los hechos, ese hombre, en fin, no tiene humanidad. Dejando de lado los hechos, todos los hombres son iguales. Si ya están dejando de lado los hechos, entonces ¿qué discuten? José dijo, está claro que son trolls pagados, que publican deliberadamente para confundir. Este video debe ser obra del hombre actual de Ana, y los trolls probablemente también los contrató él. Asentí, él está detrás de esto. Sabía que el objetivo de Carlos era extorsionarme para obtener dinero. Antes del divorcio, él había calculado con Ana que, al divorciarse, ella podía obtener 150 millones, más una casa y un local. Probablemente Ana en ese momento no le dijo que en realidad solo le había dado 500.000. Después de casarse, rápidamente despilfarraron los 500.000, y entonces Ana le contó la verdad. Carlos inicialmente instó a Ana a divorciarse de mí precisamente por esos 150 millones. Al no obtener ese dinero, debía sentirse más desesperado que un gato rascándose el corazón. Así que siguió presionando a Ana para que me pidiera dinero, pero no lo consiguió. Hoy obligó a Ana a arrodillarse a la entrada de mi empresa, queriendo agrandar el asunto para forzarme a ceder. José preguntó, ¿qué hacemos? ¿Llamo a la policía para que se vayan? Negué con la cabeza, si los echamos hoy, mañana volverán. Es cierto, José golpeó la mesa, enfadado. Ana está embarazada. La policía tampoco puede detenerla. Si viene a arrodillarse todos los días, en poco tiempo la reputación de nuestra empresa quedará arruinada por ella. Asterisco capítulo 12. Reflexioné un momento y dije, dile al guardia que los deje subir. José transmitió la orden y, efectivamente, al poco tiempo Ana y Carlos subieron juntos. Pregunté, ¿qué es lo que quieren ustedes dos? Ana bajó la cabeza y no dijo nada. Carlos gritó, ella está embarazada de tu hijo, tienes que darle dinero para mantenerla. Miré a Ana, ella no levantó la cabeza ni habló. Pregunté, ¿cuánto quieren? Carlos abrió la boca desmesuradamente, al menos 2 millones. Dije, por ahora no se puede confirmar que el niño sea mío, ¿por qué debería dar dinero para manutención? Carlos golpeó la mesa con fuerza y dijo con ferocidad, si digo que lo es, lo es. Cada vez que estoy con ella uso condón, ¿cómo podría ser hijo mío? Repliqué, ¿y si dices que usas condón es verdad? ¿Por qué debería creerte? Creas o no,
esos 2 millones los darás, te guste o no. Sonreí fríamente, ¿y si no doy? Carlos dijo arrogantemente, si no das, seguiré publicando en internet. Arruinaré tu reputación y haré que tu empresa quiebre. Sofía estaba detrás de mí, en su papel de secretaria. Ella dijo en voz baja, don Luis, mejor déselos, si no, si la empresa sufre, las pérdidas serán mayores. Suspiré y dije, está bien, se los daré, pero deben borrar el video de internet. Quizás porque accedí demasiado rápido, Carlos aumentó la demanda de inmediato. 2 millones no, quiero 5 millones. Cambié mi expresión, ¿cómo es que no cumples tu palabra? Carlos dijo, tienes varios cientos de millones, solo te pido 5 millones, ni siquiera es una pequeña parte de tus ahorros bancarios, ¿acaso es mucho? ¿Das o no? Si no das, subiré otro video, tengo mucha información comprometedora sobre ti. Sofía me aconsejó de nuevo, don Luis, mejor déselos, tomémoslo como si compráramos tranquilidad por 5 millones. Transferí el dinero a Carlos, ¿ya pueden irse? Carlos, con una sonrisa de oreja a oreja, dijo, sí, hermano, me gusta la gente directa como tú, en el futuro cooperaremos más. Todavía quería estafarme más. Carlos tomó a Ana, vamos, esposa, a casa te compraré un pollo para hacer caldo, te nutrirás bien, en un par de meses darás a luz un niño gordito. Ana me miró con lágrimas en los ojos, siguiéndolo paso a paso, como si no quisiera irse, pero Carlos la arrastró afuera. La puerta se cerró, llamé a la policía y reporté que me habían extorsionado 5 millones. Para la comisaría local, un caso con un monto involucrado de 5 millones definitivamente no era un asunto menor, así que los agentes llegaron rápidamente a investigar. Conté lo sucedido, había videovigilancia en mi oficina, copiaron el video. Con pruebas contundentes, Carlos me había amenazado repetidamente, realmente estaba involucrado en extorsión. Pronto, Carlos y Ana fueron arrestados. Después de la investigación policial, la extorsión fue principalmente planeada por Carlos. Ana fue obligada por él a arrodillarse fuera de mi empresa. La evidencia era que el cuerpo de Ana estaba lleno de moretones y heridas. La policía determinó que grabar el video y la extorsión fueron obra de Carlos. Así que Ana fue liberada. Posteriormente, Ana grabó un video y lo publicó en internet, contando su versión. Fui obligada por mi esposo Carlos a extorsionar a mi exesposo en su empresa. Mi exesposo y yo estuvimos juntos 10 años, nuestra relación era muy buena, pero Carlos apareció y me engañó con palabras dulces. Me divorcié de mi exesposo mediante una negociación amistosa, él fue muy considerado conmigo. Después de casarme con Carlos, me di cuenta de que no tenía un trabajo formal y era holgazán. No tenía trabajo ni buscaba uno. Poco después de estar con él, quedé embarazada y no pude trabajar. Vivíamos con el dinero que mi exesposo me dio en el divorcio. Rápidamente, el dinero se acabó, Carlos me obligó a pedirle dinero a mi exesposo, incluso difamó diciendo que el hijo era de él. Mi exesposo no lo creyó. Carlos me obligó a arrodillarme en la empresa donde trabaja mi exesposo, si él no daba el dinero, arruinaría su reputación. Sentía que ya le había fallado a mi exesposo, no quería molestarlo más. Carlos me golpeaba, me pegaba con el cinturón, me quemaba con colillas, me pateaba. Capítulo 13. Vi en el video que el cuerpo de Ana estaba lleno de moretones y cicatrices. Aparte del vientre, sus hombros, espalda y piernas estaban cubiertos de hematomas y heridas. Y la razón por la que Carlos no tocaba su vientre era precisamente para usar a ese niño para extorsionarme. Ana también dijo, estuve casada con mi exesposo durante 10 años y solo estuve embarazada una vez, pero aborté. Mi exesposo siempre creyó que fue un accidente, pero no fue así, fui víctima de Carlos. Aquel día, cuando volvía del trabajo, Carlos me atropelló con su bicicleta, me llevó al hospital y el bebé se perdió. Se disculpó desesperadamente, diciendo que me compensaría. Tenía miedo de que mi esposo fuera a buscarlo para meterse en problemas, así que le mentí, diciendo que me había caído accidentalmente y por eso aborté. Apreté los puños con fuerza. No me imaginaba que el hijo que tanto anhelaba había sido abortado por culpa de Carlos. Y menos me imaginaba que Ana ya estaba enredada con Carlos desde entonces. Con razón, cuando perdimos al hijo, yo estaba desconsolado, pero Ana no parecía muy afectada. Ana continuó, aunque no le conté la verdad a mi esposo, yo también estaba muy enfadada, porque sabía que a mi esposo le gustaban mucho los niños. Si perdía a este hijo, él estaría triste. Le dije a Carlos que se fuera, que no apareciera más frente a mí. Él se fue. Cuando mi esposo se enteró de la pérdida del bebé, sus ojos se enrojecieron al instante, pero no me reprochó ni una palabra, al contrario,
me consoló diciendo que aún podríamos tener más hijos. Yo también esperaba quedar embarazada de nuevo, pero durante los siguientes 9 años, no volví a concebir. Lo extraño es que, después de divorciarme, estando casada con Carlos apenas 2 meses, quedé embarazada. Hace poco, Carlos, borracho, soltó de repente que la razón por la que no tuvimos hijos después fue porque ponía anticonceptivos en el té con leche que me llevaba. Después de que él me hiciera abortar, al principio no quise saber nada de él, pero él era muy insistente, siempre creaba oportunidades para encontrarnos, casualmente y me invitaba a tomar té con leche. Yo creía que se disculpaba de corazón, nunca imaginé que en realidad era un plan para evitar que concibiera un hijo de mi esposo. Todo fue culpa mía, por ser tan ingenua, por dejarme engañar por Carlos, arruiné a mi hijo, me arruiné a mí misma y casi arruino la reputación de mi exesposo. Si quieren criticar, critíquenme a mí, por favor dejen en paz a mi exesposo. Él realmente no hizo nada malo, fui yo quien le falló. Todo mi cuerpo temblaba. No entendía cómo podía existir una mujer tan tonta como Ana. Mi bondad hacia ella la ignoraba por completo, pero confiaba en un mentiroso como Carlos. Todo sobre Carlos, me lo ocultaba por completo. Si hubiera sabido que la pérdida de nuestro hijo fue culpa de Carlos, no lo habría perdonado. Si hubiera sabido que Carlos siempre la invitaba a té con leche, definitivamente le habría pedido que mantuviera la distancia con él. Pero, ¿de qué servía hablar de eso ahora? Por mucho que ella se arrepintiera, el tiempo no podía retroceder. Por mucho que yo lo odiara, Carlos ya estaba arrestado, y no podía ir a golpearlo. Sofía se acercó, me abrazó por detrás y apoyó su rostro en mi espalda. Esta chica siempre sabía consolarme a su manera única, disipando el odio y la ira en mi corazón. Mi estado de ánimo se calmó rápidamente. Golpeé suavemente su mano y dije, estoy bien, no te preocupes. Sofía se colocó frente a mí, rodeó mi cuello con sus brazos, levantó la cabeza para mirarme y dijo suavemente, casémonos, quiero ser la madre de tus hijos. Bajé la mirada hacia sus jóvenes ojos y cejas, y dije, si te casas conmigo, tendrás que cuidar de un enfermo crónico como yo toda la vida, ¿no te arrepentirás? Ella negó con la cabeza, no me arrepentiré, cuidaré tu cuerpo hasta que estés muy saludable, y envejeceré a tu lado. En ese momento, me conmoví hasta las lágrimas. La abracé y dije, bien, prepararé la boda. Capítulo 14. Tan pronto como salió el video de Ana, la opinión pública cambió de inmediato. Todo Internet se llenó de insultos hacia Carlos y Ana, y también hubo quienes me compadecieron. El impacto negativo sobre nuestra empresa también se disipó y el rendimiento mejoró notablemente. José se rió, con este escándalo de Ana, hasta nos hizo un gran favor. Yo también sonreí, aunque con un poco de amargura en el corazón. Ana, para ayudarme, deliberadamente dirigió las críticas hacia ella misma, porque en este asunto, solo si ella contaba la verdad sería más convincente. Por supuesto, tampoco era necesario que le diera las gracias. Era lo que me debía, ayudarme era solo para sentirse mejor consigo misma. Carlos fue condenado por extorsión y maltrato, con una sentencia de 15 años de prisión. Este asunto, por fin, llegó a su fin. Ana no volvió a buscarme. Yo estaba ocupado preparando la boda con Sofía, pero cuando le propuse ir a registrar nuestro matrimonio, ella se negó. Dijo, con celebrar la boda es suficiente, no hace falta registrar el matrimonio. No lo entendí. ¿Por qué? Ella titubeó un buen rato y, con el rostro sonrojado, dijo, no quiero que la gente diga que me casé contigo por tu dinero. No pude evitar reírme. Esta chica tenía secuelas psicológicas por lo de la división de bienes en mi divorcio. Con razón mucha gente no quiere tener relaciones matrimoniales con alguien que conocen demasiado, porque al saberlo todo, algunas conversaciones se vuelven incómodas. Le dije seriamente a Sofía, el matrimonio es un asunto entre nosotros dos, no debemos preocuparnos por lo que digan los demás. Ella negó con la cabeza, si quieres registrar el matrimonio, primero hagamos un acuerdo de bienes prematrimoniales. Sabía que esta chica no quería ponerme presión. Yo tampoco quería que después de casarse estuviera siempre preocupada por los comentarios de la gente, así que acepté. Dije, podemos hacer el acuerdo de bienes prematrimoniales, pero también firmaremos un acuerdo prenupcial. Ella asintió, de acuerdo. Ni siquiera preguntó el contenido del acuerdo, y aceptó sin dudar. El acuerdo prenupcial que redacté decía, nos respetaremos y amaremos mutuamente, nos toleraremos y haremos todo lo posible por estar juntos hasta que salgan canas. Si por incompatibilidad de caracteres llegáramos al divorcio, le daré a Sofía 10 millones. Ella lo rechazó de inmediato, eso no puedo firmar. Dije, tú quieres el acuerdo de bienes prematrimoniales para que yo esté tranquilo.
Yo redacto este acuerdo prenupcial para que tú estés tranquila. Eso demuestra que ambos queremos darnos seguridad mutua, no lo pospongamos más. Después de persuadirla un rato, finalmente firmó. Obtuvimos el certificado de matrimonio sin problemas. La boda no fue lujosa, solo invitamos a familiares y amigos cercanos, sin alertar a los medios. Luego nos fuimos de luna de miel. El segundo matrimonio tiene una desventaja, no puedes evitar recordar y comparar con el primero. Solo que después de comparar, sentí que le estaba fallando a Sofía. Yo había consentido a Ana como a una hermanita menor, todos mis planes giraban en torno a ella. Para la luna de miel elegía los lugares que a ella le gustaban. Al comprar comida y cocinar, elegía los sabores que a ella le gustaban. Aunque a mí no me gustaba el picante, si a ella sí, en cada comida le preparaba platos con ese sabor. Porque la había visto crecer, conocía todos sus gustos e intereses a la perfección. Así que todo lo que yo elegía, todo lo que compraba, a ella le gustaba. Pero Sofía era diferente, no sabía nada de su pasado, no conocía sus aficiones, ni sus gustos, y todo lo que ella compraba giraba en torno a mis intereses. Sabía que mi estómago no estaba bien, que no podía comer picante, así que no preparaba platos picantes. Decía que a ella tampoco le gustaba el picante, en todo pensaba en mí. Después de regresar de la luna de miel, un día, mientras estaba ocupado en la empresa, recibí una llamada de un número desconocido, era del hospital. Hola, aquí tenemos a una mujer embarazada con una hemorragia masiva, su estado es crítico, necesita una operación de inmediato, pero no hay un familiar que firme el consentimiento. Ella dice que usted es su hermano, por favor venga. Asterisco capítulo 15. Sospeché que era Ana la que estaba en problemas. Los padres de Ana habían fallecido, solo tenía un medio hermano por parte de padre. Pero no tenían contacto desde hacía años, así que si ella se operaba, su hermano no se haría cargo. Pero yo ahora era un hombre casado, ¿era apropiado que firmara por mi exesposa? Sofía me vio colgar el teléfono y quedarme abstraído, y preguntó, ¿qué pasa? La miré y dije, llamaron del hospital, probablemente Ana va a dar a luz, necesita una operación, pero no tiene otros familiares que firmen. Sofía dijo, la hermana Ana ahora te ve como un hermano mayor. Dar a luz es un asunto de vida o muerte para una mujer, no se puede retrasar. Ve a firmar. Me conmovió mucho, mi esposa era muy generosa. Sofía me trajo la chaqueta, ve rápido. Mi esposa, cuando hacía frío, recordaba abrigarme, cuando llovía, me cubría con el paraguas. En cambio, con Ana, era al revés, siempre era yo quien la abrigaba y la protegía de la lluvia. Y cuando yo abrigaba a Sofía, ella se sentía incómoda y cohibida. Pensé que, como había crecido como huérfana en casa de familiares, quizás había desarrollado una personalidad complaciente. Por eso le costaba tener sus propias opiniones, estaba acostumbrada a servir a los demás, pero no a que la sirvieran. No pude evitar sentir pena por ella, esperaba que después del matrimonio pudiera ayudarla a ganar confianza gradualmente y atreverse a ser ella misma. La abracé, me puse la chaqueta y salí. Cuando llegué al hospital, me enteré de que Ana ya estaba en coma y necesitaba que firmara de inmediato. Miré ese montón de formularios de consentimiento informado en mis manos, pero no podía leer ni una palabra. El médico explicó rápidamente la situación de Ana. La embarazada dice que se cayó y eso afectó al feto. Primero fue a una clínica pequeña, perdió mucho tiempo, el niño no salió, y luego la trasladaron a nuestro hospital. Ahora tanto la madre como el feto están en grave peligro. Incluso con la operación, no hay garantía de que ambos salven. Interrumpí al médico, hagan todo lo posible por salvar a la madre. Aunque el niño era inocente, era una desgracia causada por Carlos. Si solo podía salvar a uno, no podía salvar a su hijo. Ana y yo crecimos juntos, incluso si no éramos esposos, al menos teníamos un lazo fraternal. ¿Y quién se creía Carlos? Por supuesto, si el niño nacía con suerte, yo tampoco le haría daño. No era una persona bondadosa, pero tampoco un malvado total. Firmé los papeles y el médico entró rápidamente. Me senté en una silla en el pasillo, mirando la puerta del quirófano, y de repente recordé el aborto de Ana años atrás. En ese entonces, estaba trabajando cuando recibí su llamada. Dijo que se había caído accidentalmente, le dolía mucho el vientre y ya estaba en el hospital. Fui rápidamente en coche al hospital, pensando que solo era una amenaza de aborto por la caída y que con reposo en el hospital todo se solucionaría. Pero el médico me dijo que el bebé ya no estaba. En ese momento, me entristecí muchísimo. Pero ella nunca me dijo que fue Carlos quien la atropelló y provocó el aborto. Ahora sentía que estar aquí sentado era tremendamente ridículo. Mi hijo, cuando aún era un embrión, fue asesinado por Carlos. Y yo estaba aquí firmando para salvar a su hijo.
Cuanto más lo pensaba, más me enfurecía, así que me fui del hospital. Al regresar a casa, Sofía se acercó y preguntó, ¿cómo está la hermana Ana? Respondí, firmé. ¿Y ya terminó la operación? ¿Madre e hijo están bien? Negué con la cabeza, no lo sé, me fui justo después de firmar. Sofía se quedó pasmada. Miré su expresión y pregunté, ¿acaso fui muy despiadado? Sofía negó apresuradamente, no, es que eres claro en tus afectos y odios. Sé que no odias a la hermana Ana, sino a Carlos, no querías que ese niño naciera. La abracé y suspiré, esta chica era mucho más inteligente que Ana. En ese momento, sonó mi teléfono, era el hospital. Lo miré un rato sin atender. Asterisco capítulo 16. Sofía dijo, contesta, a ver cómo está. Contesté y puse el altavoz. Ahora no quería ocultarle nada a Sofía. Del otro lado, la enfermera empezó a regañar a gritos. ¿Qué pasa con los familiares? La paciente sale del quirófano y no hay ni rastro de ellos. Además, la paciente no ha pagado, ni los gastos de la operación ni de la hospitalización. Vengan pronto a pagar. Recordé que cuando firmé, la enfermera me dijo que fuera a pagar, pero en ese momento estaba distraído y lo olvidé. Sofía dijo, mejor ve a pagar los gastos. Si el paciente no paga, en el hospital la tratarán mal. Asentí y fui otra vez al hospital. Después de la operación, trasladaron a Ana a una habitación. Todavía estaba inconsciente. Miré a mi alrededor y pregunté a la enfermera, ¿y el niño? La enfermera, de mal humor, dijo, ahora se acuerda de preguntar por el niño, ¿no cree que es un poco tarde? No se salvó. Me quedé atónito un momento antes de reaccionar. Sus últimas 3 palabras significaban que el niño no había sobrevivido. Al verme callado, la enfermera añadió unas palabras de explicación. El feto estuvo demasiado tiempo sin oxígeno, con hipoxia grave. Aunque hicimos todo lo posible por reanimarlo, no lo logramos. No dije nada. En ese momento, mis sentimientos eran complejos. Al principio, me alegré un poco de que el niño no hubiera sobrevivido. Pensaba que alguien tan malvado como Carlos no merecía tener descendencia, pero luego sentí que ese pensamiento era peligroso, porque seguro habría quien dijera que el niño era inocente, y me criticaría por ser cruel, por tener pensamientos tan maliciosos hacia un feto recién nacido. También pensé, cuando Ana despertara, si se enteraba de que el niño no se había salvado, ¿podría soportarlo? Miré el rostro pálido y sin sangre de Ana, y recordé su ternura de niña. De pequeño me gustaba mucho, en mi adolescencia ya pensaba en llevar a esta chica a casa y pasar juntos el resto de la vida. Luego recordé el romance de cuando éramos novios, esa fue realmente la época más hermosa de mi vida, cada día sin preocupaciones, siempre soñando con un futuro maravilloso. Finalmente, recordé la amargura de nuestro divorcio. 2 personas que eran familia, así se convirtieron en extraños. Cuando la enfermera salía, de repente me preguntó, ¿los familiares ya pagaron? Reaccioné, todavía no, voy ahora mismo. Bajé a pagar y, al regresar, vi a Sofía en la habitación. Dijo, hice caldo de pollo, y también te traje comida. Come primero, el caldo está en el termo, se lo daremos a la hermana Ana cuando despierte. Tomé su mano y dije, amor, has trabajado duro. El rostro de Sofía se sonrojó al instante, y dijo nerviosa, me voy primero, tengo ropa en la lavadora, voy a tenderla. Tú quédate aquí cuidando a la hermana Ana. Mientras hablaba, salió corriendo apresuradamente. Sonreí. A mi esposa no le gustaba que fuera cariñoso con ella en público. Decía, los demás se reirán. Yo también la respetaba, incluso en la empresa manteníamos la distancia. Hace un momento, no pude evitar tomar su mano para darle las gracias, y ella se puso tan nerviosa. Después de comer, recibí una llamada relacionada con el trabajo de la empresa. Estuve hablando por teléfono un buen rato. Apenas colgué, escuché una voz detrás de mí. Luis, me di la vuelta y vi que Ana había despertado. Dijo, no pensé que realmente vendrías, gracias. Acercó el termo y dijo, esto es caldo de pollo que Sofía preparó para ti, tómalo caliente. Ana, sorprendida, preguntó, ¿tú le pediste que me lo hiciera? Respondí, ella lo hizo por su cuenta. Si hay algo que no te guste, sácalo y tíralo. A Ana no le gustaba la cebolla verde, y Sofía no la había puesto en la sopa, sino que la había guardado por separado. Para mi sorpresa, Ana echó directamente la cebolla verde en la sopa. Dijo, ahora ya no soy quisquillosa, si lo soy me golpean. Asterisco capítulo 17. Mi corazón se encogió violentamente. Innumerables recuerdos inundaron mi mente. De pequeña, Ana también era quisquillosa para comer. Sus padres no la dejaban ser selectiva y la obligaban. Ella lloraba mientras comía.
Yo rápidamente apartaba lo que no le gustaba y lo ponía en mi plato. Inmediatamente se reía, y después, cada vez que había algo que no le gustaba, me lo daba a mí. Su madre decía, Luis, vas a malcriar a Ana. Mi mamá sonreía y decía, déjalo, que la malcríe toda la vida. Después de casarnos, también pensaba que ser quisquillosa era malo para la salud de Ana e intenté corregirla. Pero ella siempre respondía con un tono coqueto, no quiero, no me gusta. Al final, tuve que rendirme. Nunca pensé que lo que no logré en 10 años, Carlos lo consiguió en menos de 1. Solo que, ¿cuántas palizas habría recibido? Ana bebió el caldo a grandes sorbos, y mientras bebía, las lágrimas caían una tras otra. Le alcancé una servilleta, cuidado, está caliente, tómalo despacio. Ana terminó de comer llorando, y su estado de ánimo se calmó un poco. Luego preguntó, el bebé ya no está, ¿verdad? No me atrevía a contarle la verdad, ni sabía cómo decírselo. Ella dijo, tomé píldoras abortivas. Me quedé atónito, ¿por qué hiciste eso? Dijo, no quería tener su hijo. Me quedé sin palabras, el feto ya tenía 8 meses, y ahora era cuando no lo quería, ¿no era eso jugar con su vida? Ana dijo, el feto era demasiado grande, las píldoras abortivas no surtieron efecto, me dolía mucho el vientre y no tuve más remedio que ir al hospital. Como no tenía dinero para un hospital grande, fui a una clínica pequeña cercana y dije que me había caído. Como resultado, tuve una hemorragia masiva. La clínica pequeña, al ver que estaba muy grave, me trasladó aquí. Hizo una pausa y dijo, gracias por venir a firmar, de lo contrario, habría perdido la vida. Dije, el niño lo llevaste con tanto esfuerzo, y ya estaba tan grande. Ana negó con la cabeza, si lo tuviera, él usaría a este niño para seguir controlando mi vida. Sonreí con ironía, eres un adulto, cuando salga de la cárcel ya será viejo, ¿cómo podría controlarte? Al mencionar a Carlos, el miedo aún aparecía en los ojos de Ana, no sabes, él es terrible. Pensando en el maltrato que sufrió a manos de Carlos y las cicatrices que cubrían su cuerpo, no pude evitar preguntar, ¿qué ves en ese demonio? Yo creía que, en todos los aspectos, era mucho mejor que Carlos, ¿por qué había amado a un tipo tan despreciable? Ana mostró expresión de culpa y dijo, la verdad es que estaba ciega. Desde pequeña, mis padres me educaron para ser una niña buena. Tú también me controlabas, no me dejabas salir sola a jugar, ni pasar la noche en casa de amigas. Superficialmente era obediente, pero por dentro me sentía muy reprimida. Al crecer, anhelaba más la libertad. Después de graduarme de la universidad, conseguí trabajo y Carlos se convirtió en mi compañero. Él se me acercó y me cortejó. Me llevó a discotecas, karaoke, a beber, a fumar. Todas las cosas que no me atrevía a hacer en casa, él me llevó a hacerlas. Conocí cosas que nunca antes había visto. Carlos satisfizo mi curiosidad. Por eso, confié en él cada vez más. Sabía halagar muy bien, cada vez que nos veía me decía lo bonita y adorable que era. También era muy detallista, si me cambiaba el peinado, se daba cuenta y decía que me quedaba muy bien. Si compraba ropa nueva, también me halagaba. Poco a poco me fui sintiendo atraída por él. La verdad es que no era tan guapo como tú, pero yo, como si estuviera ciega, estaba completamente hechizada por él y no podía ver lo bueno que eras. Aquel año, dije que la empresa hacía un team building, pero no era cierto, en realidad me fui sola con él 2 días. Me describió lo maravillosas que eran las montañas, dijo que había muchas bayas y verduras silvestres, además de conejitos, ciervos, jabalíes y pandas. Sus palabras me picaron la curiosidad y me fui con él. Al final, los dos caímos por un acantilado y él se lastimó los ojos. Luego me dijo que si se quedaba ciego y yo lo abandonaba, no quería seguir viviendo. Mi corazón se ablandó y dije que debía casarme con él. Lo traje a casa y, con la excusa de agradecerle por salvarme la vida, te propuse anular el compromiso. Si no fuera porque mi papá me obligó, ese año quizás realmente me habría casado con él. Entonces me habría arrepentido antes. En ese momento, su temperamento era muy fuerte y me asustó un poco. Por eso decidí separarme de él. Asterisco capítulo 18. Ese año, Ana trajo a Carlos a casa y dijo que quería casarse con él. Luego Carlos se fue furioso y ella lo siguió. Yo también estaba enfadado, decidí romper con ella y cancelar la boda. Pero al día siguiente, Ana vino a disculparse, diciendo que solo sentía lástima por Carlos, que creía que por su culpa había quedado casi ciego, que se sentía culpable y por eso quería casarse con él para cuidarlo el resto de su vida. Dijo que lo había pensado bien, que su verdadero amor era yo y que solo quería casarse conmigo. Enfadado, la eché. Más tarde, su padre la trajo a rastras a suplicarle a mi madre.
Fue entonces cuando mi madre se enteró de que habíamos roto y le preguntó a Ana en qué la había defraudado. Ella no supo responder, solo dijo que sabía que estaba equivocada, que cambiaría y que cortaría toda relación con Carlos. Mi madre la perdonó. Fue por la insistencia de nuestros padres que nos casamos. Ana continuó, él volvió a aparecer en el segundo año de nuestro matrimonio, cuando yo estaba embarazada. Me dijo muchas cosas, que me extrañaba mucho, que había permanecido soltero esperándome. De inmediato me sentí culpable. Lo invité a comer y le dije que ya estaba embarazada de tu hijo, que entre nosotros no había posibilidad, que no volviera a buscarme. Pero nunca imaginé que al día siguiente volvería, y yendo en bicicleta me chocó directamente en el vientre. Perder al hijo también me dolió mucho, pero tenía miedo de que tú lo golpearas, así que lo oculté. Creí que me enfurecería, pero mi rostro no mostró ninguna expresión. Es cierto, si me lo hubiera dicho en ese momento, me habría enfurecido y habría ido a golpear a Carlos. Si hubiera sabido que entre ellos aún había contacto, en ese momento me habría divorciado de ella. Ahora, todo eso era como humo y nubes pasajeras, que no despertaban la más mínima emoción en mi corazón. Ana siguió diciendo, después, Carlos, con la excusa de disculparse, se me acercaba con frecuencia. Era bueno con las palabras dulces. Siempre decía que sin mí, no podía vivir. En ese entonces, la relación entre tú y yo se había vuelto rutinaria. Yo no trabajaba, todos los días me ocupaba de los quehaceres domésticos, y también me aburría. Carlos siempre encontraba la manera de hacerme reír, haciendo que mi corazón apagado recuperara la vitalidad. Fue bajo su influencia que decidí divorciarme de ti, pero nunca imaginé que él en realidad no me amaba. Guardé silencio un momento y dije, en ese entonces, gastaste bastante dinero en él, ¿verdad? Todos los gastos de la casa los cubría yo, cada mes le daba 20,000 para sus gastos personales. Pero al divorciarnos, ella casi no tenía ahorros. Ana se quedó un momento sorprendida, luego asintió, sí, al principio él me invitó a té con leche un par de veces. Luego yo sentí que le debía, que no podía gastar siempre su dinero, así que me apresuraba a pagar yo. Después, él ya no sacaba ni un centavo. Me sentí sin palabras, qué mujer tan tonta. ¿En ese entonces no podía ver la verdadera naturaleza de Carlos? Ana ahora también se daba cuenta, sonrió amargamente y negó con la cabeza, la verdad es que fui muy tonta, creía que si no usaba su dinero, no le debía nada, y que al separarnos, podría hacerlo con la cabeza en alto. Pero él era como un pegamento, una vez que se pegaba, era difícil deshacerse de él. Después de casarme con él, supe que nunca tuvo un trabajo estable, le gustaba apostar y tenía muchas deudas, y que al principio se me acercó porque me veía bien vestida y pensó que mi familia era adinerada. Ese año, lo llevé contigo para hablar de anular el compromiso, y luego lo llevé a conocer a mi papá. Mi madrastra lo despreció y directamente dijo que yo no tenía nada que ver con esa familia, que no tendría dote al casarme. Fue entonces cuando Carlos supo que yo era más pobre que él. Con la excusa de no querer ser una carga para mí, se fue. Todo esto me lo contó después de casarnos. Dijo que después volvió a buscarme porque contaba con que, al divorciarme, obtendría la mitad de tu herencia, pero solo obtuve 500,000, y se enfureció. La misma noche que firmamos el registro de matrimonio, me golpeó. Lloré toda la noche, quise buscarte, pero me daba vergüenza. Desde entonces, me golpeaba con frecuencia. Todos los días lloraba amargamente, arrepentida de haber tomado el camino equivocado. Estuve casada contigo 10 años, y ni una palabra fuerte te atreviste a decirme. En solo unos meses con él, me golpeó hasta dejarme el cuerpo lleno de heridas. Capítulo 19. Ella, probablemente al recordar esos días dolorosos, se detuvo con lágrimas en los ojos. Pregunté, ¿por qué no denunciaste a la policía? Ana negó con la cabeza, una vez llamé a la policía, realmente no podía soportar más los golpes. La policía vino y lo reprendió severamente, él juró y prometió que cambiaría, pero en cuanto la policía se fue, me encerró en el dormitorio y me golpeó brutalmente, luego me obligó a arrodillarme hasta altas horas de la noche, y no me dejó ir hasta que prometí no volver a llamar a la policía. Sabía que Ana era un poco tonta, tenía tanto miedo de Carlos que no se atrevía a llamar a la policía ni a pedir el divorcio. Solo después de que Carlos fue encarcelado se atrevió a pedir el divorcio, y luego a deshacerse del hijo. Ana me miró con lágrimas en los ojos. Luis, sé que me equivoqué, me arrepiento mucho, te he fallado, les he fallado a tus padres. Cuando decía papis, se refería a mis padres. Nosotros, empezamos de nuevo, ¿está bien? Cambiaré, en el futuro solo te haré caso a ti, nunca más me dejaré engañar por otros. La interrumpí, Ana, es imposible, Sofía y yo ya estamos casados. Ella se quedó atónita, sin poder creerlo,
Preguntó, ¿ya están casados? ¿Cuándo? ¿Cómo no me enteré? Respondí, hace 15 días, la boda fue muy sencilla, no hubo invitados. Ana permaneció en silencio un largo rato, luego sonrió amargamente, no tengo esa suerte. Sofía es una buena chica, sabiendo que soy tu exesposa, aún me preparó caldo de pollo. Me levanté, no te preocupes por los gastos médicos, yo los pagaré. En el futuro, te transferiré 2.000 al mes para gastos, hasta que te vuelvas a casar. Ana se sorprendió de nuevo, ¿todavía me das dinero para gastos? Es el deseo de mi mamá. Saqué una carta y se la di. Esta carta la había llevado conmigo mucho tiempo. Antes no pensaba dársela. Después de que Carlos fue encarcelado, supuse que algún día tendría que dársela, porque eran las últimas palabras de mi madre. Ana tomó la carta con las manos temblorosas y la abrió. Yo ya había leído el contenido muchas veces, lo sabía de memoria. Ana, espero que nunca veas esta carta. Si la ves, significa que te has divorciado de Luis y ya no me llamarás mamá, me dolerá mucho el corazón. Eres una chica bondadosa, pero un poco débil. Me duele mucho por ti, pero también me preocupo de que te engañen, porque eres muy influenciable. Por ese tal Carlos, casi anulas tu compromiso con Luis, siempre me ha quedado el miedo. Le prometí a tu mamá que te cuidaría bien, pero tampoco puedo permitir que hieras a mi hijo. Si hieres sus sentimientos, él podrá superarlo. Me preocupa que lo dejes sin nada. Por eso, en nuestros bienes, no te dejamos una parte por separado. Si tú y Luis están juntos hasta la vejez, tendrás comida y ropa asegurada toda la vida, y Luis te tratará bien. Pero si te divorcias de él, no podrás llevarte los bienes que están a nuestro nombre. De verdad me preocupa que te engañen y te quedes sin nada. Por eso le dije a Luis que, si te divorcias y estás soltera, debe darte dinero para gastos de nuestra herencia. Primero pongo 2.000 al mes, si no es suficiente, habla con Luis. Esta es mi ayuda personal para ti, es para cumplir la promesa de cuidarte que le hice a tu mamá. Si te vuelves a casar, mi ayuda terminará. Y eso es todo, Ana, tanto tú como Luis deben estar bien. Después de leerlo, Ana rompió a llorar. En ese momento, yo ya estaba fuera de la habitación, al escuchar su llanto, me sentí muy afectado. La mamá de Ana y la mía eran mejores amigas, por eso la vi nacer. También la vi crecer día a día. Cuando era pequeña, la cargué y la llevé a cuestas. Éramos verdaderos amigos de la infancia. Cuando Ana tenía 6 años, su madre falleció a causa de una enfermedad. Le ocultamos la verdad, le dijimos que su mamá se había ido a trabajar a otra ciudad. A menudo me tomaba de la mano y preguntaba, Luis, ¿a dónde se fue mi mamá? ¿Por qué no regresa? Me partía el corazón que se quedara sin madre, y la trataba con el doble de cariño. Capítulo 20. Al año siguiente, el padre de Ana se volvió a casar. La madrastra al principio la trataba bien, le compraba ropa nueva, juguetes, la llevaba a la escuela. Mi mamá se tranquilizó y me dijo, Ana ya va a la escuela, allí debes protegerla bien, no dejes que la molesten. Asentí y prometí. Poco después, la madrastra de Ana tuvo gemelos, un niño y una niña. La posición de Ana cambió radicalmente. Pasó de ser la princesa de la casa a la sirvienta de toda la familia. No solo tenía que cuidar a sus hermanos menores, sino también hacer las tareas del hogar, y si cometía el más mínimo error, la golpeaban y regañaban. A mi mamá le dolía mucho, y cada vez que había vacaciones, la llevaba a nuestra casa unos días. Pero a su madrastra no le gustaba, decía que si mi mamá se llevaba a Ana, no había quien cuidara a los hermanos menores ni quien hiciera las tareas, y le ponía mala cara. Su papá también le decía a mi mamá que no malcriara a Ana, que no la volviera perezosa. Mi mamá no podía ir con frecuencia, así que yo iba, le decía a su papá, tío, vengo a llevar a Ana a mi casa a hacer la tarea. Su papá no podía negarse, solo aceptaba. En ese entonces, Ana dependía mucho de mí. Si su madrastra la regañaba, si su papá la golpeaba, me lo contaba todo. Una vez, su hermanita tuvo fiebre muy alta y, por no recibir tratamiento a tiempo, desarrolló neumonía y murió. La madrastra la culpó por no cuidar bien a la hermanita, su papá la golpeó y la echó de casa. Llegó llorando a nuestra casa, mi mamá se compadeció mucho y la acogió. Desde entonces, vivió siempre en nuestra casa. Íbamos juntos a la escuela todos los días, volvíamos juntos a casa, nuestros sentimientos cada vez más fuertes, y al crecer, naturalmente nos hicimos novios. Pero justo antes de casarnos, la intrusión de Carlos casi nos hace separarnos. En ese entonces, el padre de Ana ya era mayor, su relación con la madrastra era tensa, comenzaba a extrañar a su primera esposa y también se preocupaba por Ana. El señor Lee sabía que nuestro cariño por Ana era sincero, decía que Carlos no parecía confiable y no permitía que ella estuviera con él.
así que el señor Lee personalmente la llevó a disculparse conmigo y con mi mamá. Nuestro matrimonio fue, en cierta forma, forzado por nuestros padres. Yo no estaba nada contento. Sentía que no me era fiel, que no era fiel a nuestro amor. Después de casarnos, la ignoré por mucho tiempo. Ella en ese entonces fue muy paciente, cada día después del trabajo volvía rápidamente a casa, se ponía a cocinar, hacía las tareas del hogar y buscaba la manera de congraciarse conmigo. Mi corazón no era de piedra, y poco a poco volví a tratarla bien. Luego ella quedó embarazada, y la traté aún mejor. Poco a poco nos convertimos en una pareja amorosa a ojos de los demás. El único inconveniente fue que, después de perder a ese hijo, ella nunca volvió a quedar embarazada. Ninguno de los dos sabía que Carlos había manipulado su té con leche. Mis padres sospechaban que ella no quería tenerme hijos. El hecho de que antes se hubiera enamorado de otro era una espina en el corazón de mis padres. Sospechaban que su corazón aún estaba con ese hombre. Como padres, naturalmente desconfiaban de una nuera desleal, temían que se aliara con un hombre de fuera para apoderarse de mi patrimonio. Por eso mi mamá escribió ese testamento. Me dijo, no sé cuánto tiempo podrán estar casados tú y Ana, pero espero que, incluso si se separan, no odies a Ana, la cuides como a una hermanita, es para cumplir el deseo de la tía. Cuando la madre de Ana falleció, le rogó repetidamente a mi mamá que cuidara de Ana. Mi mamá accedió, y entonces ella cerró los ojos. De pequeño, la tía fue muy buena conmigo. En ese entonces, mi mamá estaba ocupada emprendiendo con mi papá, y a menudo no volvía a casa. La tía me llevaba a su casa, comía y vivía con Ana, era como si fuera su hijo. Yo también quería mucho a la tía, si me regañaban en la escuela, no me atrevía a contárselo a mis padres, se lo decía a la tía. A veces, incluso le pedía a la tía que fuera a las reuniones de padres. Pensaba que, si la tía siguiera viva, habría educado bien a Ana, y quizás ella no se habría dejado engañar por Carlos. Lamentablemente, los buenos no viven mucho. Asterisco capítulo 21. De vuelta en casa, le conté esto a Sofía. Ella sintió. Incluso si mamá no hubiera dejado testamento, podrías ayudar a la hermana Ana. Después de tantos años juntos, incluso sin amor, queda el cariño familiar. Pero Sofía no sabía que, antes, realmente no tenía intención de ocuparme de Ana. Como dice el refrán, el odio nace del amor profundo. La traición de Ana al matrimonio me repugnaba profundamente. El día del divorcio pensé que, en el futuro, su vida y su muerte no tendrían nada que ver conmigo. Después de casarme con Sofía, mi estado de ánimo se serenó mucho. Sofía me dijo, este problema de estómago tuyo es por los nervios y por el enfado. La muerte de mamá y papá fue un golpe muy fuerte para ti. En ese tiempo seguro no comiste bien, y además con el resentimiento, eso dejó secuelas. En el futuro, mientras no nos enfademos ni nos estresemos, y seamos felices, los dos viviremos hasta los 100 años. En la empresa, a veces me enojaba cuando mis subordinados cometían errores. Sofía me miraba con suavidad y movía ligeramente la cabeza, indicándome que no me enfadara. Decía, con que el dinero alcance para vivir, es suficiente. Hay que actuar según las capacidades, no hay necesidad de enfadarse ni estresarse. Con buena salud, se tiene todo. Su influencia sutil hizo que mi estado de ánimo mejorara día a día, cada vez más tranquilo. Así que, sin darme cuenta, dejé atrás el odio hacia Ana. Después de entregarle la carta póstuma de mi madre, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima, me sentí mucho más aliviado. Esa indignación, ese resentimiento, esa humillación, todo se fue con el viento. Sofía dijo, perdonar no es dejar ir a los demás, es dejarnos ir a nosotros mismos. Pregunté, ¿y Carlos? Sofía respondió, un canalla como Carlos no entra en la lista del perdón. Perdonar es para los seres queridos, para los nuestros. A los malos no se les perdona, porque perdonar a los malos, al contrario, nos enfermaría de la rabia. Me hizo reír a carcajadas. Ella también se rió y dijo, amor, me encanta cómo te ves cuando ríes, muy guapo. Esas palabras de Sofía me hicieron darme cuenta de que hacía mucho tiempo que no reía. Por mi salud, por el amor de mi esposa, en el futuro, debo estar feliz y reír más. Al mes siguiente, el vientre de Sofía trajo buenas noticias. Estaba embarazada. Cuando recibí el informe de la prueba de embarazo, estaba tan emocionado que no podía contenerme. Abracé a Sofía con lágrimas en los ojos. 10 meses de embarazo, y el fruto maduró. Sofía dio a luz a una hija, tan bonita como ella. Sostenía en brazos a esta pequeña que lloraba a gritos, y yo lloraba más fuerte que ella. Si ese otro hijo no hubiera sido dañado, ahora tendría 10 años. Hombres de mi edad ya tenían su segundo o tercer hijo, y yo recién recibía a mi primer bebé.
pero también me sentía inmensamente afortunado. Si no me hubiera divorciado de Ana, quizás ahora seguiría engañado. O quizás Ana habría tenido un hijo de Carlos, y yo habría trabajado duramente media vida para beneficio de otro. Cuando sacaron a Sofía del quirófano, me tomó fuertemente de la mano y dijo, no llores, amor. A duras penas pude contenerme. Luego me sentí muy avergonzado. A mi edad, llorar así con un recién nacido en brazos era muy bochornoso. Sofía dijo, no es bochornoso, son lágrimas de felicidad. Sí, estas eran mis lágrimas de felicidad. Si mis padres estuvieran en el más allá, también estarían felices de que yo hubiera encontrado de nuevo la felicidad. Mis familiares y amigos, al enterarse de que tenía una hija, me enviaron sobres rojos para felicitarme. Cuando la bebé cumplió un mes, organicé un banquete. Todos vinieron. Cuando los invitados se fueron, satisfechos y contentos, José sacó un par de pulseras de plata y se las dio a Sofía, diciendo, esto es un regalo de Ana para la niña. Sofía preguntó rápidamente, ¿dónde está la hermana Ana? Está afuera del hotel, no entró. ¿Qué formalidades? Pudo haber venido a comer con nosotros. José dijo, mejor no, si viniera ahora, sería incómodo para todos. A Sofía le gustaban mucho los niños y decía que quería tener varios. Decía, si yo hubiera tenido hermanos, después de que mis padres murieran, no me habría sentido tan sola. Yo dije, tenlos, me esforzaré por ganar dinero, puedo mantenerlos. Ella se rió a carcajadas y luego cambió de opinión, mejor tener uno más, no vaya a hacer que agotes a mi esposo. Yo también me reí a carcajadas. Al año siguiente, Sofía no pudo esperar más y quedó embarazada por segunda vez, esta vez de un niño. Ella dijo, completamente satisfecha, con un hijo y una hija, una familia de 4, así sí está completo. Yo también estaba muy satisfecho. Fin.